platicaremos que Borolas, el expresidente panista Felipe Calderón, ya no puede huir, pues surge prueba medular que lo llevará al bote. Independientemente si estaba el precio, el avión, si fue bueno o malo el financiamiento, las tasas de interés, sin duda estamos hablando de un exceso, de un acto de prepotencia, porque costó mucho y utilizarlo es oneroso, es ofensivo. Así como lo escuchan, no tiene para dónde huir Calderón. Las últimas pruebas que salieron a la luz lo ponen al mismo nivel de fechorías que a Peña Nieto. Sin embargo, a diferencia de Enrique, quien ya se encuentra escondido en el extranjero, Felipe no la tendrá tan fácil para escaparse, pues en Estados Unidos ya lo buscan para llevarlo a juicio junto a su exsecretario Genaro García. Por eso sabe que si pone un pie en el aeropuerto, ahí lo van a atrapar. Pero, ¿qué hará ante estas nuevas pruebas que salieron que lo inculpan? ¿Va a huir a Centroamérica por tierra o se va a tener que esconder en la sierra de Michoacán? Todo eso y más, aquí lo veremos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Borolas ya no puede huir, pues surge prueba medular que lo llevará al bote. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver un muy interesante video de cómo Felipe Calderón está contra las cuerdas. El ver que tiene muchos frentes abiertos, desde el caso de desfalco al país por medio de las concesiones mineras. Por otra parte, el dinero que se desapareció, que no se sabe a dónde fue el destino de Shenli Yegón. También vale la pena no olvidar cómo las revelaciones de Anabel Hernández han señalado que Felipe Calderón era el que encabezaba las reuniones con los grupos de rufianes. Y así muchísimas pruebas están saliendo también del caso Odebrecht, en donde hay correos electrónicos, hay elementos para decir que claro que también participó en las rufianadas. Por todo esto, Felipe Calderón, estas noticias le han caído como baldazo de agua fría por ver que ese honor con el que quería impulsar su partidillo de México Libre simplemente está en las cuerdas, está tronado, está reventada como posibilidad, está desmoronado. Pero antes de ver cuáles han sido los elementos fundamentales para que Felipe Calderón no tenga escapatoria, me gustaría invitarlos a que me ayuden a suscribirse a este canal. Si les gusta el video, me ayuden a compartirlo, a darle un like y que me dejen en los comentarios cuándo creen que podamos ver a Felipe Calderón en el bote. ¿Llegará a este año a finales? ¿Llegará a finales del siguiente año? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pecharruelo, no se olviden de participar. Y ahora sí, vámonos directamente a la información, porque tenemos varios elementos para asegurar, para señalar que Felipe Calderón no le queda mucho tiempo para seguirse riendo en libertad. Ahorita debe estar ahí asustado y no es para menos. Vean nada más esta información que nos mencionaba. Sin embargo, y proceso, gobierno de AMLO no halló el rastro del dinero que Calderón decomisó a Shenli Yegón. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no halló evidencia de que la administración de Calderón Hinojosa utilizara el dinero decomisado para construir centros de atención para los jóvenes. La revista Proceso envió una solicitud de información al gobierno federal a un año de que el mandatario federal cuestionara sobre el destino de los 250 millones de dólares que se le decomisaron al empresario chino. El semanario señaló que las direcciones, tanto la General Adjunta de Adquisiciones como la de Servicios Generales, la Coordinación Administrativa y el Departamento de Control Financiero de la Secretaría de Salud, señalaron que no habían encontrado rastros en contratos con los denominados Centros Nacionales Nueva Vida
entre el periodo 2007 y 2009. El texto de Rodolfo Montes recordó que la misma administración de Felipe Calderón Hinojosa tampoco halló información sobre los citados centros. Proceso recordó que el pasado 18 de julio del 2019, López Obrador solicitó realizar una investigación hasta donde se pueda para conocer el paradero del dinero decomisado a Yegón en una de sus casas de Lomas de Chapultepec. Y eso no es todo. Recordemos que el propio Shenli Yegón había señalado que se habían clavado más dinero, porque en total dijeron que había 205 millones. Sin embargo, señaló Shenli Yegón que no, que había 275 millones de dólares. Así que faltaba dinero. ¿Y dónde quedó? Pues Felipe Calderón y la PGR se lo embolsaron. Con esto se desmorona el Partido México Libre, que ya vimos que en realidad son unos rufianes colmillones libres que actuaron como Dios les dio a entender, embolsándose lo más posible durante su gobierno o desgobierno. Aquí tenemos esta nota que menciona: Shenli Yegón acusa a la PGR de omitir 69.5 millones de dólares en el dinero incautado. Yegón, quien está en prisión preventiva desde el 2016, precisó que en su casa había 275 millones de dólares, mientras que la Procu reportó 205 millones de dólares. ¡Wow! También señalaba que había otro tipo de bienes como joyas, relojes de colección, vino, obras de arte, equipos de sonido y fotografía de alta calidad. Por otra parte, mi querida familia Nopal Times, me gustaría que viéramos esto que debió haberles caído como baldazo de agua fría a Felipe Calderón, ahora que se ha revelado cómo estaba embarradísimo y lo que le sigue con el caso de Odebrecht. Tenemos la nota que menciona el correo electrónico que vincula a Felipe Calderón con Odebrecht y el caso Lozoya. Por eso lo han de haber visto ahí a Felipe Calderón pasando saliva. Ya no anda tan activo como diario en redes sociales porque sabe que está embarrado y lo que le sigue. El tema de repartición de sobornos y corrupción en México por parte de la empresa brasileña Odebrecht no solo habría involucrado al exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin y a otros funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que incluso podría haber empezado un sexenio antes, durante el exmandato de Felipe Calderón. En 2017, ese medio y una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad realizada por los periodistas Raúl Olmos y Daniel Lizárraga revelaron datos importantes sobre el involucramiento del expresidente emanado del PAN con Odebrecht. En ese año, la reportera Jesús Cervantes escribió sobre los 11 contratos que Pemex firmó entre 2009 y 2011 con la transnacional brasileña durante la administración de Calderón por 10 millones de dólares, los cuales generaron pérdidas millonarias al país. El único contrato de 2010 dado a conocer por Pemex fue el que firmó Pemex Gas y la petroquímica básica con Basken, filial de Odebrecht y Grupo IDESA, para el suministro de gas etano. Ese contrato es considerado la verdadera joya de Marcelo Odebrecht. Es el relativo a la empresa Etileno 21 de 66,000 barriles de gas etano por día. Para llevarlo a cabo, la firma brasileña se comprometió a construir Etileno 21 con una inversión inicial de 2,000 millones de dólares. Al final, el costo de la obra sobrepasó los 5,000 millones, explicó Cervantes. Sí, fue un mega desfalco, con lo que se puso al mismo nivel de corrupción el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Felipe Calderón. Aquí tenemos muy feliz a Felipe Calderón y a Lula da Silva, menciona la nota. El mensaje en el cual apareció el nombre de Felipe Calderón está fechado el 8 de diciembre del 2009, justo cuando cumplía 3 años de haber llegado a la presidencia de México y cuando Braskem estaba por cerrar un negocio que le dejaría ventas estimadas en 2,000 millones de dólares cada año. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
una enorme corrupción, pero vaya que también el camino se le está cerrando a Felipe Calderón. Está preocupado y no es para menos. Pues vean también esta nota: Peña Nieto, Luis Videgaray y hasta Felipe Calderón sabían de la trama de corrupción de Odebrecht, según la primera declaración de Emilio Lozoya en España. Ahí ya había empezado a soltar Emilio Lozoya información con la que estaba embarrando a Felipe Calderón. Ay, el señor rascándose los piojos en la pelona de nervios. No lo sé, juzguen ustedes. Lo que sí es que hay tantos y tantos elementos de prueba que han salido gracias a periodistas valientes como Anabel Hernández, que hacen que Felipe Calderón pues esté no solamente preocupado, sino que su futuro político esté arruinado, condenado al basurero de la historia. Decía la Barbie que Calderón era quien encabezaba las reuniones con los verdaderos machuchones de los grupos de rufianes. Ay, Felipe Calderón, por supuesto que encabezaba estas reuniones porque quería ser partícipe de toda esa lana que se repartía. Le daban mensualidad millonaria en dólares, seguramente, y eso ha estado revelándose por parte de Anabel Hernández y sus diferentes investigaciones. Una de las cosas que a mí más me ha dolido, que más me ha puesto como fiera panzona, es cómo se han desfalcado los recursos naturales por medio de tantas concesiones que dio Salinas y Felipe Calderón durante sus desgobiernos, en especial con las riquezas, con los tesoros de nuestro país, como son las mineras. ¿Por qué? Porque vaya que otorgaron al por mayor. Decía López Obrador en una de las conferencias mañaneras que con Felipe Calderón se otorgaron, vean nada más, 5,396 concesiones, también con Salinas de Gortari 11,000, con Ernesto Zedillo 15,000, con Vicente Fox 12,000, con Peña Nieto hasta ahora 5,396, y con López Obrador hasta ahora ninguna. Es decir, si se fijan, familia Nopal Times, fueron 12,000 de Calderón, 17,000 con Carlos Salinas, un montón definitivamente con lo que se desfalcó al país. ¿Es grave? Por supuesto que sí. Por eso es muy importante ver, porque miren, aquí mencionan la cantidad de hectáreas. Prácticamente con Ernesto Zedillo fueron el 34%, la superficie otorgada en millones de hectáreas el 35%, pues lo cual fue una cantidad enorme. Y lo que le sigue, ¿nos preocupa? Por supuesto que sí. Estaremos alzando la voz para que este bribón de Felipe Calderón reciba su merecido. Sabe el bribón que no puede poner un pie en Estados Unidos porque el caso de su exsecretario Genaro García ha estado dando vuelcos sorprendentes al ver más pruebas, más elementos que hacen que tenga un futuro negro. Y lo que le sigue, Felipe Calderón quisiera irse a Europa, pero sabe que con las relaciones que tiene Estados Unidos lo extraditarían inmediatamente. ¿A dónde le queda más que huir? ¿Acaso en la sierra de Michoacán? ¿Acaso en los países de Centro y Sudamérica? Seguramente no la va a tener fácil, porque no se la va a pasar tan de lujo como quisiera este bribón, dándose la vida que no se merece. Estaremos alzando la voz de todos modos para que se haga justicia, para que no se les haga fácil a ningún politiquillo hacer lo mismo que hizo Calderón, desfalcando al país. Pero ustedes qué opinan de todo esto, hasta dónde creen que pueda llegar esta historia, mi querida familia Nopal Times. Lo que sea que opinen, que salga su ronco pecherruelo, no se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias, nos vemos aquí todos los días. Si les gustó el video, ayúdenme a compartirlo y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de Nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos que se revelan más nombres de políticos rufianes prianistas, quienes cobraron unos millonarios moches por aprobar las otras reformas de Peña Nieto, con lo que desfalcaron gravemente al país, pero ya están saliendo las pruebas para hacer justicia. O afectivos con él. Este es un asunto de corrupción emblemática. En México no hay